Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos sean todos a esta tercera conferencia del ciclo Chocolate 360 grados. Hoy es día 8, jueves 8 de octubre del 2020 y tenemos el placer de tener con nosotros al chef Fernando Galván. Chef, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Buenas tardes, chef. Al contrario, Bueno, muchas gracias. muchas gracias, chef. Les platico un poquito acerca del chef Fernando. Él es originario de la Ciudad de México y estudió la carrera de gastronomía, la licenciatura en gastronomía, en la Universidad de Turismo y Ciencias Administrativas y se especializó en repostería y chocolatería en el Instituto Gastronómico Corbucet en el 2004. Sus primeros años los dedicó a pastelerías y a empresas de catering en la ciudad. En el 2009 fue convocado al equipo que representó a México en la SIGEP Bread Cup en Rimini, Italia, y en el 2012 fue convocado por segunda ocasión al mismo evento como parte del club Arti Mistieri de la sede de Ravenna en Italia. En el 2010 pasó una temporada en París, así como en Lyon, Francia, donde tuvo la oportunidad de desarrollar sus habilidades en la chocolatería. Regresa a México, se incorpora a Cacao Chocolatería, una sede que se encuentra en Tepoztlán, Morelos, como jefe de producción de chocolatería, y durante esta época continúa especializándose justamente en este tema de la chocolatería con diferentes estancias en la Chocolate Academy de Chicago, entre otras. En el 2015 inicia un proyecto llamado Dos Abejas Chocolatería, donde explora la bombonería en diferentes estilos, basándose en chocolates latinoamericanos de alta gama. Actualmente reside en la ciudad de Cuernavaca, y pues prácticamente desde entonces tiene su propia empresa, justamente que se llama Nómada Chocolatería. Bueno, este es en el 2017, ¿verdad, chef? Y igual con sede en Tepoztlán. Y aquí justamente busca un concepto donde pone en práctica justamente todas sus experiencias previas y se dedica a la transformación del cacao en chocolates de especialidad que se traducen justamente en experiencias. Un año más tarde, inicia a la par otro proyecto de chocolatería conocido como Vintuar, Cielo Dentro Chocolate, donde busca impulsar justamente el uso y consumo del cacao nacional, así como el reconocimiento de los productores mexicanos de cacao fino. Hoy en día, en su taller de producción, el chef Fernando realiza una selección de cacaos finos de aroma desde el contacto directo con los productores, realiza análisis sobre procesos de poscosecha y lleva un riguroso control de cada etapa de la producción del chocolate artesanal. Sus productos se encuentran disponibles hoy en día en tiendas especializadas como hoteles, boutique en el estado de Morelos, y en el 2020 se incorpora al Batel Club México capítulo Morelos. A lo largo de su carrera profesional ha sido docente en las materias de chocolatería y repostería en diversas instituciones educativas a nivel profesional, y parte de su trabajo es la consultoría y creación de menús para restaurantes y hoteles. Realiza también catas y experiencias basadas en chocolate de especialidad que produce e imparte también talleres y conferencias de distintos foros como Coesbio, Mercado Verde de Morelos, Festival Cacao para Todos, Mosaico Artesanal Gastronómico, entre otros. Y bueno, mi querido chef, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y participar en esta actividad. Muchas gracias, Luis. Es un placer para mí compartir hoy con ustedes un poquito de mis saberes. No, la verdad es que al contrario, el placer es nuestro poderte escuchar y fíjate, este ciclo llamado Cacao 360 ha sido un ciclo muy interesante, hemos aprendido muchísimo sobre el tema del chocolate y bueno, creo que hoy tu conferencia va a ser un ingrediente muy importante justamente en la complementación de esta información. Es correcto, sí. Seguramente hablaron de todas las delicias del chocolate mexicano y muchas cuestiones, pero el tema de hoy está más centrado al cacao y un tema que muchas veces no se aborda, no hay mucha información al respecto, pero es un punto clave para la chocolatería actual en México y en el mundo. No, y más yo creo que México siendo un país pues prácticamente originario, ¿no? Del cacao. Entonces creo que tenemos aquí muchísimo por trabajar y muchísimo de lo cual aprender y sobre todo valorar. Correcto. Pues Así mi es. chef, te Pues, dejamos al mando.
Pensamos. Bueno, antes de que comience, Chef, me gustaría comentarles a los chicos, bueno, ustedes ya se saben la temática, si tienen duda durante la conferencia, tenemos la sección del chat en la cual ustedes pueden ir agregando las preguntas conforme vayan teniéndolas. Al final les vamos a ceder la opción de que ustedes hagan la pregunta directamente a nuestro invitado y entonces se genere un diálogo un poco más personal. Pues muchísimas gracias, Chef, y comenzamos. Bueno, pues comenzamos. Gracias, Chef. Bueno, pues un gusto compartir con ustedes hoy, como les decía, un tema importante. Creo que estamos en el punto, no nada más en la cuestión de chocolatería, sino en general en la gastronomía, un punto en el que se está poniendo especial interés en el origen de los productos. Cuando yo estudié hace pues ya algunos añitos, pues nunca se hablaba de esto, ¿no? Se hablaba quizás de calidad de los ingredientes, de calidad en las técnicas, pero hablar sobre el origen realmente de los productos, de las materias primas, pues era algo poco usual. Tampoco había mucho acceso a cierta información como hoy. Hoy tenemos mucha facilidad con el Internet, con las redes sociales, de investigar muchas cosas. Entonces, bueno, esto que les quiero compartir es justamente una parte fundamental en la chocolatería contemporánea. Una de las problemáticas del cacao a nivel mundial, pues llega a ser la producción, que es escasa en algunos puntos, como aquí en nuestro país, que pues ya les hablaron seguramente de esto, ¿no? De que México es productor de cacao, pero pues no se habla de la parte de las situaciones por las que atraviesa el cacao mexicano. Igual el cacao en Latinoamérica atraviesa ciertos conflictos, el cacao en África, en fin, una serie de situaciones. Y el tema que vamos a ver el día de hoy, pues es un poco sobre esto, regresar al valor de lo que era el cacao original. El cacao mesoamericano tenía ciertas técnicas de cultivo que en la actualidad se han desechado, se han cambiado por otras que son muy destructivas para el medio ambiente. Entonces, el tema es justamente eso, los sistemas agroforestales en la chocolatería, como base de la chocolatería mexicana. Entonces, bueno, les voy a compartir un video que por ahí circula en YouTube. Si ustedes buscan cacao y Nestlé, les aparece un video fabuloso de todas las maravillas que tiene Nestlé. Se los voy a compartir y después les voy a platicar cuál es la situación en este sentido. Cuando mi abuelo cortaba la primera mazorca de la cosecha cuando se iniciaba, él acostumbraba darle un beso a esa mazorca y decía: gracias Dios porque me permites que coma mi familia. Y éramos 4 hermanos y a cada uno nos daba nuestro lugar para que fuéramos sembrando el cacao, pero así las mazorcas en el lugar que iba a quedar. Aquí en nuestro país tenemos agua, tenemos nutrientes, tenemos todo y no tenemos un buen huerto, no tenemos una buena planta de cacao. Y sin embargo en otros países donde no hay agua, donde el agua la compran, tienen unas huertas preciosísimas. No me dio tristeza, me da coraje. Que antes cacao se daba, pero nada más se recolectaba cacao, no se cultivaba. Ahora, tuvo que llegar esta situación de enfermedad, de escasez y todo, para que hubiera una evolución tecnológicamente. Viene Nestlé de manera particular en el Plan Cacao, nos ha abierto la visión a los cacaoteros. Primero, de que sí se puede trabajar en contra de la monilia, que sí se puede rescatar, que fue lo que nos desanimó al 90% de los productores. La empresa Nestlé se puso a analizar y vio que en Tabasco hay un buen cacao. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar tecnológicamente, aprender a hacer cuentas, el porcentaje, cuánto le he invertido, cuánto me he ganado, cuánto me ha dejado. De esa manera es que podemos transformar al productor, al hombre de campo que dice que no daba, ¿no? En el trabajo de campo con los productores, lo que hacemos en el Plan Cacao es que visitamos al productor y le preguntamos cuáles son los problemas que tiene él en el campo con el cacao y qué es lo que le gustaría aprender al productor para mejorar e incrementar sus volúmenes de producción. Escuela de campo,
enseñar al campesino a cómo trabajar tecnológicamente, cómo poder ser agente competitivo, poder competir con otro país. Nosotros no podemos competir con otro país porque no tenemos calidad, pero con este trabajo que tenemos aquí, con este trabajo que vamos a hacer aquí, yo puedo competir con Ecuador, con Colombia, con el que se me atravese enfrente compito yo. El beneficio de la parcela de alta densidad es tener mayor cantidad de plantas por hectárea para tener un mejor ingreso económico y aprovechar parte del terreno para sembrar productos de la canasta familiar. Al ver incremento en la producción, lógicamente obtenemos mayor recurso para el sostenimiento de nuestra familia. Y nosotros que hemos escuchado más que nada las pláticas, los consejos y sobre todo el plan cacao, pues ahí vamos, tratando de cambiar nuestras plantas, nuestra vida, lo que nosotros quisiéramos o como ser humano quisiéramos ser algo o alguien. No hay nada mejor que ver que el productor está mejorando, estar con ellos y ver cómo van mejorando todos los días. También lo que hace el Plan Cacao, que le da garantía y seguridad al productor, que al tratar directamente con Nestlé, que es una empresa, pues sabemos que es seria, nos ayuda a nosotros a no tener intermediarios, porque de esta manera vendemos directamente a la empresa. Tomamos esta decisión como grupo de no dejar pasar esta oportunidad que nos mostraba Plan Cacao Nestlé, porque era algo inmediato que nosotros necesitábamos que nos comprara el producto. Entonces nosotros, tomando esta iniciativa, hicimos de E8, pues prácticamente lo hicimos aparecer en el mapa. Se hizo un grupo ya formalmente. Ahora nosotros también llegamos a ser empresarios. Que si logramos estrategias compartidas como las que tenemos ahora la Universidad Veracruzana, los productores y el Plan Cacao Nestlé de México, podemos transformar el círculo vicioso en un círculo virtuoso. El Plan Cacao anhela que todos los productores mexicanos de cacao sueñen con que su producto sea el mejor producto del mundo. Hemos llegado a ser empresarios. Vemos de que es la única manera de que el campo salga adelante, que nosotros mismos nos pongamos a trabajar y recuperemos nuestra identidad como Estado y como país netamente cacautero a nivel mundial. El cacao habla de nosotros, nos identifica totalmente a quienes somos agricultores de cacao. Bueno, pues eso es lo que nos presenta Nestlé. Varias cosas son reales ahí, muchas cosas están pasando en ese sentido. Cómo llegaron las grandes empresas a atacar directamente a los productores, aprovechándose en cierto punto de esto que menciona, ¿no? De que el productor no podía vender su cacao, de todas las enfermedades que no podían luchar. Pero esto ha traído consigo varias consecuencias ecológicas, sociales, económicas también para el cacao mexicano. Entonces, bueno, Nestlé nos lo presenta con música muy bonita y música muy triunfadora, pero la realidad es otra, y por eso se los quería mostrar a manera de introducción, y con la plática que les voy a dar van a darse un poquito de cuenta cómo está completamente, o es completamente lo contrario la realidad. Voy a ir compartiendo ahora unas diapositivas y les voy a ir platicando brevemente algunos puntos. Bueno, quizás ya les hablaron en las conferencias anteriores sobre lo que es el cacao,
cómo se cultiva, qué situaciones se requieren para el cultivo del cacao, ciertas condiciones climáticas, ciertas condiciones de humedad también son importantes. Y las variedades de cacao, pues sí son muchas en nuestro país. Hay variedades que se introdujeron recientemente, como nos lo menciona Nestlé, hay variedades nativas, hay variedades híbridas también que han sido creadas en los laboratorios del INIFAP, y pues todo está en conjunto y luchando por ganar su terreno, ¿no? Hay productores que están enfocados únicamente a surtir a las grandes empresas, a las multinacionales. Nestlé es una, Cargill puede ser otra, AMCO, que se dedica a copiar cacao de diferentes países. En fin, hay grandes empresas que se dedican al acopio de cacao, y hay productores que están viendo más porque su cacao sea de un consumo local en los estados productores, o bien que se distribuya entre los chocolateros que habemos actualmente trabajando en este tipo de proyectos, como el que yo llevo, como el que Cristian Martínez lleva, Alejandro Campos, en fin, varios chocolateros mexicanos ya están en contacto directo con los productores, luchando un poco contra esta propuesta de las grandes empresas. Quizás ya hablaron sobre esto, sobre lo que hay al interior de las mazorcas de cacao, de calidades, cacaos criollos, cacaos trinitarios, cacaos forasteros, en fin, todo el tratamiento que tiene después durante la fermentación o lo que es el proceso de post cosecha, durante el secado. Cada punto es muy, muy importante en la cadena, pero no es el tema central de nuestra plática de hoy. Lo que sí son los lugares donde se cultiva el cacao, que son principalmente los estados de Chiapas y de Tabasco, que Tabasco es el mayor productor de cacao aquí en nuestro país, produce el 70% aproximadamente, después le sigue Chiapas, y el resto, el 96% son estos dos estados, y el resto va a estar repartido entre Oaxaca, entre Veracruz, parte de Campeche quizás, parte de Yucatán, en Michoacán también hay un poco de cacao. Pero bueno, las zonas principales son estas, y la región principal o la más conocida es la zona de la Chontalpa, que está cerca de Villahermosa, y hacia el norte Comalcalco, Cunduacán, Paraíso, la región centro, que no figura mucho en producción, y la región de la Sierra, que es donde está marcado ahí en el mapa como Teapa y Tacotalpa. Son zonas productivas muy importantes por cacaos de gran calidad. Y esa zona de la Sierra de Tabasco comparte la zona con el norte de Chiapas, la zona de Pichucalco, Ixtacomitán, ahí en los límites con Veracruz y Oaxaca, que es una zona muy importante a nivel ecológico. Esta zona está marcada en este mapa como en color rojo, es la selva Zoque. La selva Zoque representa una de las áreas con mayor biodiversidad en Mesoamérica, una área que comprende parte de selva, parte de bosques mesófilos, hay una gran biodiversidad y es una zona muy importante que se está tratando de rescatar en nuestro país. Presenta varios retos, entre ellos la tala ilegal de madera, el tráfico de especies, la poca capacitación de la gente o de los habitantes para el manejo de los recursos naturales, y es una zona que poco a poco se ha ido devastando con el paso del tiempo. Esto no es exclusivo de esta zona, también otras zonas en los estados de Tabasco y de Chiapas ha pasado lo mismo. Por aquí podemos ver zonas muy tupidas de vegetación, en contraste con otras que ya están completamente planas, zonas que han sido ocupadas para la ganadería principalmente. Esto sucedió a mediados del siglo pasado, cuando justamente lo que mencionaban en el video, que los productores veían que no era redituable el cacao, se les presenta la oportunidad de tener ganado, y así que destruyeron gran parte de sus terrenos y los convirtieron en pastizales. Todo esto, si ustedes observan un mapa de México, nuestras selvas del sureste se ven como comida, se ven con hoyos del paso de estas actividades que son o que van dañando el medio ambiente. Todavía hay algunas zonas que se conservan como selva, pero poco a poco el hombre pues se ha ido encargando de irse comiendo todas estas zonas. Y otra cuestión importante, además de la ganadería, es esto que nos menciona
y que nos lo puso ahí en letras grandes Nestlé, como zonas productivas de cacao de alta intensidad o producciones intensivas. Aquí en estos dos mapas podemos ver muy claramente la comparación de un cultivo intensivo. Del lado izquierdo es una plantación de Belcolade, que estuvo muy sonado hace un par de semanas, que lanzaron productos nuevos, productos muy novedosos con la ecología, pero aquí sí vemos la parte central donde se ven como terrenos divididos. Esa es la plantación del cacao, plantaciones que están directamente al sol, que van a aguantar un calor excesivo, que se van a tener que tratar con agroquímicos, porque no hay justamente un equilibrio que hay en otro tipo de sistemas. Del lado derecho, en contraparte, lo que está vacío de vegetación son estas zonas que les decía que están dedicadas a la ganadería, pero ahí si observan que está marcado La Rioja, que es un productor con el que yo trabajo, que esto es en Chiapas, toda la zona que se ve en medio con vegetación, esa es un cacautal de un sistema agroforestal que va a tener beneficios muy distintos a nivel ecológico, a nivel económico, a nivel social. Y bueno, lo que les decía es que la gran industria se fija exclusivamente en el beneficio económico que se puede llegar a tener. Así que se devastan las zonas, se quitan árboles nativos para sembrar exclusivamente los cacaos que van a ser muy productivos, y evidentemente esto, pues si tiene un mayor rendimiento para el productor, pues va a significar un mayor ingreso a corto plazo, pero la cuestión o la gravedad del asunto es que estas tierras en algunos años van a dejar de ser fértiles y van a quedar acabadas, como las zonas que les pasé anteriormente. Son las que ya no sirven para el cultivo, son las que ya no sirven para la ganadería tampoco, y que es lo que se llega a llamar como un acagual aquí en nuestro país. Entonces, aquí podemos ver claramente, y lo vieron en el video, qué tan cerca están las plantas de cacao en un cultivo intensivo, que ahí lo pueden ver al lado izquierdo, quizás 1,5 metros o 2 metros máximo de separación. No vemos más vegetación, vemos la luz intensa del sol, y a pesar de eso, el cacao se va a desarrollar plenamente y va a ser productivo. Caso contrario, en la imagen del lado derecho, pues vemos mucha vegetación, vemos que hay ahí en comunidad árboles frutales, vemos que hay árboles de otro tipo, vemos que hay vegetación a nivel del piso, y esto, bueno, va a traer muchos beneficios en cuanto a la calidad de la producción y todo lo que les decía a nivel y social. Esas son las diferencias entre las prácticas de monocultivo o prácticas intensivas del cultivo del cacao y los sistemas agroforestales, que en muchas comunidades, en muchas de las zonas productivas, se está tratando de regresar, se está tratando de ocupar los acaguales viejos, las zonas que ya estaban devastadas, se están sembrando variedades nativas de diferentes árboles, de los diferentes estratos, y pues hay proyectos que ya están muy avanzados, proyectos que llevan quizás ya 15 años en este proceso de la renovación del terreno y del regreso al sistema agroforestal. Entonces, bueno, lo que pueden ver aquí en su pantalla es justamente los estratos, que en el caso del cacao, el cacao se va a beneficiar de la sombra principalmente y de la protección del viento en las etapas más tempranas del crecimiento de la planta. Entonces vamos a tener algunas plantas del nivel alto, que se llama estrato o dosel, que son las que llegan a medir entre 25 y 35 metros, que principalmente van a ser árboles de madera, como el cedro, la caoba, el frijolillo, el sombrerete, en fin, son maderas tropicales, algunas frutales también, como el mamey, que llegan a ser árboles muy altos y que van a proporcionar cierta sombra o impedir el paso de la luz y del calor tan directo a las plantas de los niveles más bajos. En el estrato medio o dosel medio, las plantas miden entre 10 y 24 metros. Vamos a tener ahí palmas de coco, de coquito, jinicuil, el pataxte, que es un pariente del cacao. En fin, una gran variedad de árboles también maderables, algunos otros frutales también. Y
Principalmente lo frutal va a estar en el dosel más bajo, desde 1 metro, plantas que son como arbustos, hasta 8 metros de alto. Ahí vamos a encontrar cacao, vamos a encontrar cítricos, vamos a encontrar plátanos, vamos a encontrar mangos, guanábanas, café, achiote, vainilla. Fíjense, toda esta variedad, toda esta diversidad, si nosotros arrasamos con el terreno para sembrar exclusivamente cacao, estamos desaprovechando realmente todo lo que el ecosistema se puede favorecer. Y esto Nestlé nos lo pinta como algo bueno, ¿no? Tener buenas producciones, tener cacao intensivo, y nos menciona ahí que solo una parte se reserva para el cultivo de otras especies vegetales, pero nos dice ahí que todo se ocupa para el cacao. Y en realidad lo benéfico en las cuestiones del cultivo del cacao es que todo esté en conjunto, que todo desarrolle un ecosistema, no nada más vegetal, sino también los animales que podemos encontrar ahí. Todo va a representar cierto equilibrio y la tierra va a estar fértil por mucho más tiempo. Nosotros podríamos ir renovando las plantas de cacao, las plantas de frutas y tener siempre algún sustento, no nada más lo que es el cacao. No se trata de sacar nada más provecho al cacao, sino aprovechar todas las demás especies de una buena manera. Esto es un sistema agroforestal, hay de muchos tipos, dependiendo obviamente de las regiones, si están en laderas o si están en terrenos planos, pues van a haber especies que van a servir más para ciertos terrenos. ¿Hay alguna pregunta? Por ahí alguien escuché algún ruido. ¿Continúo? Ok. Bueno, voy a continuar. ¿Lo siguen viendo por ahí en su pantalla? ¿Alguien me puede decir? ¿Chef Luis? Sí, chef, se ve bien. Sí, chef, se ve súper bien. Ok. Sí, bueno, se sigue viendo la fotografía del árbol. Ah, perfecto. Bueno, entonces un sistema agroforestal se ve de esta manera. ¿Ok? Vamos a tener mucha sombra. Es un poquito complicado de llevar o de volver al sistema agroforestal una vez que ya se había cambiado el terreno para un monocultivo. Es difícil el regreso, la gente necesita mucha capacitación, porque evidentemente al haber más sombra, pues llegan otros riesgos de que haya más humedad, de que hayan hongos en el suelo, de que hayan plagas de cierto tipo. Necesita mucho más control que un monocultivo. El monocultivo necesita o requiere de otras cuestiones que se van a tratar de manera química. Aquí en el sistema agroforestal, todo lo que va a nutrir al suelo van a ser caldos que se van a preparar con los mismos desechos del cacautal, y todo esto va a ir nutriendo todo el suelo. Pero es algo que es una realidad. Los productores necesitan estar capacitados para manejar un sistema agroforestal de manera adecuada y que sea productivo en cierta manera. No nada más al cacao, sino a todas las especies que cumplan cada una con su función. Esto implica también no tener variedades que no sean nativas de la zona. Por ahí hay zonas en Tabasco y en alguna parte de Chiapas que se llenaron de cedro en algún momento. El cedro no era parte del ecosistema y esto trajo muchos problemas durante varios años que se han tratado de ir eliminando. Entonces no es nada más sembrar lo que se me antoja, sino sembrar principalmente especies nativas. Entonces lo que hacen los productores es tener viveros de las especies nativas, crecerlas hasta cierto punto y después hacer los trasplantes ya al terreno definitivo e ir creando cierto esquema de lo que es el cacao. Esta es una plantación de otro productor con el que trabajo, que está en la costa, está en Paraíso. Es una finca pequeña, pero igual él trata de mantener cierto sistema agroforestal en menor medida. Él tiene algunos árboles frutales, tiene cítricos, tiene miel de abeja también en su misma finca. No se trata de buscar todo el ecosistema del bosque o de la selva, sino incluso en un traspatio se podría tener un pequeño sistema agroforestal que vaya funcionando bien. Principalmente la idea de tener más especies es brindar sombra y brindar alimento o nutrientes a lo que es el terreno. Una cuestión importante, eso sí, es la densidad o la capacidad de producción de una hectárea, pues va a ser muy diferente en un sistema agroforestal. Hablando en cuanto al cacao,
La densidad de es de 3×3, quiere decir que va a haber una separación de 3 metros entre los árboles y esto nos da una capacidad de 1.200 plantas aproximadamente por hectárea, mientras que en un cultivo intensivo puede haber hasta 3 veces más, casi 4.500 plantas por hectáreas, que necesitan evidentemente otro tratamiento al no estar protegidas por la sombra. Esa es una realidad. Nestlé nos lo presentó como algo bueno, el cultivo intensivo va a dar mucho cacao que vamos a poder vender, sí, pero pues los riesgos a largo plazo son bastante altos. Vamos a ver en algunos años todos estos terrenos que ha acaparado Nestlé, no nada más en el cacao, pero en el café, van a tener un impacto muy fuerte en algunos años. Nestlé es uno, Belcolade, por su parte, en Yucatán, en su plantación de ticul, está haciendo lo mismo, a pesar de que sí dan capacitación a los productores, como lo mencionas, pues es una capacitación hacia el cultivo intensivo, cuando la capacitación debería de ser, por el contrario, a mantener el sistema agroforestal y a mantener los recursos naturales. Bueno, de esto ya les hablé, de algunas variedades que podemos encontrar en el sistema agroforestal. Hasta en el piso podemos encontrar variedades aprovechables como la cocolmeca, que es un vegetal que se utiliza para la preparación de bebidas, una bebida que se llama popo, en la región de Oaxaca. Podemos encontrar hongos también, podemos encontrar todos los niveles, algo que podamos aprovechar y que evidentemente algunos productores sí sacan provecho de esto. Si son cultivos de traspatio, pues las producciones de los demás vegetales son para autoconsumo y en otras condiciones, ya en plantaciones más grandes, pues el beneficio sí es mayor. Por ejemplo, Agrofloresta, otro productor con el que trabajo, siembra vainilla, siembra achote y esta vainilla la exportan a algunos lugares. En fin, hay productores grandes que están haciendo este tipo de trabajos. Diferentes usos, si puede ser maderable, si puede utilizarse para energía, si puede dar fruta, bueno, eso ya depende mucho de lo que se quiera hacer. Hay distancias sugeridas para llevar un buen sistema agroforestal que se esté iniciando. Todo debe estar en concordancia con el terreno que se quiera. Y otro de los puntos muy importantes es todas las especies animales que vamos a poder encontrar. Esto forma parte del sistema agroforestal, cumple con esta función un sistema agroforestal, se llaman corredores biológicos. Un corredor quiere decir que una especie va a poder utilizar el cacautal para trasladarse de una zona a otra parte. Aves que estén en migración, algunos mamíferos que también en alguna temporada necesiten migrar a otro lugar, utilizan los cacautales del sistema agroforestal como un paso y pueden estar protegidos. Con esto conviven todos los productores que llevan un sistema agroforestal. Pueden haber anfibios, pueden haber algunos mamíferos, pueden haber muchas ardillas, pueden haber monos, arácnidos, serpientes, en fin, todo ahí es parte de la aventura de la siembra del cacao. Por ahí he tenido la oportunidad de platicar con algunos productores jóvenes que están volviendo al cultivo del cacao y se sorprenden de encontrar todo esto. Es una maravilla. Hay fotos impresionantes de algunos productores en Tabasco de todo lo que encuentran en sus cacautales. Y evidentemente esto en el monocultivo o en el cultivo intensivo, pues no va a existir. Evidentemente las especies no encuentran dónde protegerse, ya sea del clima o ya sea de sus depredadores, y entonces las zonas van quedando apartadas. El hecho de tirar alguna parte de algún ecosistema implica que las especies que quedaron a los extremos pues van a quedar ahí aisladas y quizás por eso también hay especies que van desapareciendo. Entonces una función importante del cacautal es favorecer pues que puedan habitar todas estas especies ahí mismo, ¿sale? Desde felinos podemos encontrar tlacuaches, como les decía, ardillas, los monos, que son muy frecuentes que se vean en los cacautales. Incluso los cacautales que están dentro de las ciudades, se llegan a observar algunos monos todavía como parte del ecosistema. Y aves, bueno, hay muchísimas, los momotos, los zorzales,
los pájaros carpinteros, todo esto va a convivir ahí. Y el reto pues es principalmente ese, conocer el sistema de producción, conocer el manejo de las especies que van a estar ahí, como les decía, si se nos presenta en el cacautal que hay alguna serpiente o que hay algún animal lastimado, como llegan a mencionar algunos productores, cómo se va a manejar todo esto. El conocimiento fenológico del sistema quiere decir en qué momento se hacen las podas, en qué momento se hace la polinización, si es asistida, en qué momento se van a renovar las plantaciones que ya van siendo viejas, el manejo fitosanitario del cacautal. Todo es un gran reto que hay algunas instancias que promueven la capacitación entre los productores. No quiere decir que el productor que se inclina por el sistema agroforestal se enfrente solo a esto. Hay algunas instancias que van a permitir el aprendizaje del cacautal en este sentido. Sí es un gran reto y justamente por eso se vuelve muy atractivo que Nestlé nos cambie nuestro cultivo por uno intensivo que va a ser menos afectado por las enfermedades, que va a producir más, que la misma compañía me va a comprar todo mi cacao. Al productor se le hace muy fácil. Y justamente este productor, Luis Barjauf, ha sido muy criticado por otros productores porque era de los mejores productores de cacao en Tabasco y finalmente, pues podemos decir que se dio al plan de Nestlé y ahora está promoviendo el uso intensivo de los suelos para el cultivo del cacao. Esto es un vivero de cacao, justamente ahí se crecen las plantas, se hacen selecciones, porque también parte del manejo de los sistemas agroforestales es volver a las especies nativas de cacao. Ya hay muchos productores que están regresando a las especies nativas. Yo trabajo con unos productores de Pichucalco que están haciendo un rescate histórico de los cacaos de su zona. Igual el productor que les dije de La Rioja con el que trabajo está promoviendo un cacao de porcelana blanca. En fin, las variedades que se fueron perdiendo o que se fueron modificando las están retomando, por un lado, los productores que van hacia lo agroforestal. Por otro lado, la apuesta del gobierno, y esto sí es algo gubernamental, es que están trayendo una especie de cacao, que no sé si ya se los mencionaron en otra charla, que es el CCN 51. Es un cacao del que se habla en todo el mundo, no nada más en México. CCN 51 quiere decir Colección Castro Naranjal. Esto es en Ecuador. Alguien desarrolló un híbrido y es 51 porque necesitó 51 pasos para llegar a lo que es el cacao actual. Es un cacao que resiste prácticamente todas las condiciones desfavorables, que resiste enfermedades y desafortunadamente a nuestro país está entrando cacao de este tipo, disfrazado, lo tienen en los viveros, lo crecen y después lo dan como cacao tabasqueño a los productores, siendo que ya es un cacao genéticamente modificado y es información que el productor pues difícilmente tiene acceso. Esto se sabe nada más con los productores que están cercanos a los campos experimentales, que se dan cuenta de que está llegando todo este material genético y se está distribuyendo en nuestro país. Entonces, pues es como el competir, decimos cacao mexicano, pues sí, qué padre, y ojalá todo fuera en conjunto, pero en realidad está muy dividido la producción de cacao. Por un lado el cacao intensivo, por otro lado el cacao agroforestal y el cacao nativo, que es a lo que se está apostando. Y finalmente, pues trabajar con este tipo de proyectos, los chocolateros que ahora estamos transformando cacao. Yo pasé de ser un transformador de chocolate. Yo antes, y les decía, es parte de la desinformación, yo antes pues daba por bueno trabajar marcas como Callebaut, como República del Cacao, como Valrhona, en fin, todas las marcas que se sabe que son buenas en cuanto a sabor y cuanto a todo esto, pero que ahora que estoy transformando cacao me doy cuenta de la realidad de las cosas y de todo lo que representa estar consumiendo este tipo de productos. Ahora ya hay la posibilidad de encontrar chocolates mexicanos muy variados, si quieren a nivel industrial, podemos llamarlo así, como lo está haciendo Alejandro Campos, o a nivel más artesanal, como producciones muy locales de chocolate. Pues estamos realmente apostando por apoyar a estos productores de los sistemas agroforestales. Yo trabajo con que es Agrofloresta, quien está hincado es
quien dirige el proyecto, se llama Hugo Chávez, es un ingeniero que comenzó esta empresa hace algunos años. Son productores muy jóvenes y bueno, ellos dan capacitación a la gente del lugar. Ellos son acopiadores de cacao, pero dan capacitación a 200 familias dedicadas a la producción de cacao, en tecnificación, en el manejo del sistema agroforestal, y al final ellos se encargan de comprar el cacao. O sea, lo mismo que hace Nestlé con los productores de cacao intensivo, Agrofloresta lo hace con los productores que tienen sistemas agroforestales. Es un proyecto muy valioso que está haciendo exportaciones. Ellos hacen Europa, Estados Unidos. Gracias. Finca La Rioja es otro que les decía, son productores muy jóvenes, realmente quienes están apostando por este tipo de sistemas y que los están llevando de buena manera son productores que heredaron las fincas de hace algunos años, fincas descuidadas, fincas que se transformaron en otro tipo de producciones. Por jóvenes quiero decir gente más o menos de mi edad, entre 35 y 40 años, y que se están preocupando por promover todo esto. Ahí vemos cacaos de diferentes cualidades, cacaos forasteros, cacaos criollos, cacaos de almendra blanca. En fin, todo esto lo podemos encontrar en fincas pequeñas. Él no tiene una finca muy grande, tiene 9 hectáreas sembradas y con eso tiene una buena producción de calidad. Hacienda La Victoria es mi otro productor en Paraíso, Tabasco, un productor joven también, que a él pues desafortunadamente se le presentó también la oportunidad, ahorita que está la refinería, de tirar parte de su cacaotal, desgraciadamente, y es justamente eso, que no hay realmente un arraigo por los sistemas. Al ser gente joven, pues se presentan ciertas oportunidades, y él desafortunadamente se inclinó por quitar parte de su plantación y cederlo a la refinería que viene ahí en Dos Bocas. Proyectos en Oaxaca también, proyectos comunitarios como Yela, que lleva 13 años y ya ha preservado 500 hectáreas a nivel comunitario, formando grupos de mujeres, haciendo chocolaterías, promoviendo el uso del pataxte. En fin, a nivel social también la agroforestería representa algo muy importante, pues hace relaciones también entre los mismos productores. Este trabajo en común es algo muy valioso y algo que promueven algunas instancias gubernamentales. Algunas son buenas, algunas las apoyan los productores, otras no, como el Sistema Producto Cacao México podría hacer mucho por el cacao, sin embargo está más del lado gubernamental o del lado al apoyo productivo a gran escala, pero CONAFOR, por ejemplo, sí produce o promueve ciertos beneficios. Por ahí en el 2006, por ejemplo, dio estímulos a productores de Oaxaca por el manejo y uso de los suelos. Quiere decir que por el buen manejo de sus ecosistemas, CONAFOR les paga a los productores por mantener a las especies, por mantener la vigilancia en las zonas, en esta zona de la selva Zoque que les decía, pero en Oaxaca, CONAFOR paga a los productores también por la conservación o los servicios ambientales hidrológicos también reciben cierto apoyo. CONABIO también está muy presente estableciendo protocolos para el cultivo. Algunas instancias internacionales como Rainforest Alliance, que ya está en nuestro país, UTZ, que son certificaciones de buenas prácticas de producción agrícola, ya están aquí instaladas en nuestro país. La WWF, en conjunto con la Fundación de Carlos Slim, que está promoviendo la conservación de los chimalapas en la selva Zoque. En fin, hay varias instancias preocupadas por esto. El problema es, como yo comencé diciéndoles, luchar contra la gran industria, que finalmente quienes tienen más acceso con el consumidor final, pues es la gran industria, y desafortunadamente nos disfrazan la verdad o nos la maquillan para
pues favorecer el consumo, que es finalmente lo que les interesa, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente con el cacao de estos sistemas agroforestales pueden haber muchas expresiones de la chocolatería mexicana, que seguramente ya hablaron de ellas en otras ocasiones, desde chocolates para bebidas tradicionales, o chocolates que son quizás más al estilo europeo, por llamarlo así. Son expresiones muy válidas todas, y se está trabajando en conjunto por lograr que el cacao mexicano tenga un resurgimiento, o si no es que un mantenimiento, una supervivencia, porque sí está en una grave crisis el cacao mexicano. Entonces, bueno, mi consejo finalmente pues es que apoyen a los proyectos que están trabajando. Le voy a quitar la pantalla. Que apoyen a los proyectos que están trabajando con este tipo de productores muy cercanos. Ustedes se pueden dar cuenta si alguien trabaja con esto, porque siempre les va a dar la información. Es algo que a mí me gusta hacer, dar el reconocimiento a los productores del trabajo que están haciendo en el campo, porque mi actividad de la transformación del cacao en chocolate no tendría vida siquiera, no existiría sin el trabajo del productor. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta así si platican con algún chocolatero y les puede hablar de dónde viene el cacao, qué tipo de cacao fue, qué prácticas llevó de post cosecha, si hay más especies dentro de la finca, en fin, toda esta información que ustedes puedan obtener, pues es un indicativo de que están trabajando bajo estos esquemas de la agroforestería. Y es importante que ustedes apoyen todo esto y que investiguen sobre todo lo que la gran industria nos propone, ¿no? Les hablaba también del caso de Cacao Trace, de Puratos, no sé si están muy metidos en los temas gastronómicos, pero la semana pasada o hace 2 semanas, Puratos lanzó una gran campaña a nivel nacional para promover el chocolate mexicano hecho con cacao mexicano. Y bueno, en pláticas con otros productores, la realidad es completamente distinta. Entonces, pues ese es mi consejo. Busquen más información, investiguen más y apoyen este tipo de proyectos. Investiguen más en las redes. Por ahí hay un proyecto muy importante que es el Festival Cacao para Todos. Por ahí lo pueden encontrar en Facebook sobre todo. Festival Cacao para Todos o Cacao para Todos. Han hecho durante esta pandemia una serie de conversatorios con diferentes personalidades, chocolateros, productores, transformadores. Es bien interesante y ahí ustedes pueden conocer si les interesa este tema de la chocolatería. Ese es un gran foro para que aprendan muchas cosas en este sentido. Pues creo que es todo, chef, lo que les iba a presentar y con mucho gusto si tienen alguna pregunta, se las vamos aclarando. Excelente, chef. Muchísimas gracias. Pues sí, les vamos a pedir, chicos, que vayan alzando su manita, quien quiera hacer alguna pregunta. Toño, ¿podrías apoyarnos con tu pregunta, activando tu micrófono, por favor? Sí, gracias. Buenas tardes. Entiendo la parte de rescatar los sistemas. Hablo de sistemas porque tanto es las plantas como es la fauna. Entiendo lo de la parte ecológica y todo eso y me gusta la idea. La pregunta es, esto se busca o se hace también para sacar mejor calidad de chocolate y que sea de México, ¿no? Vamos a tener la capacidad de producción por medio de estos sistemas como para abastecer al extranjero, o nada más sería un buen chocolate orgullosamente de México, pero únicamente para México. Ok. Mira, pues México tiene un déficit. México, aún teniendo los sistemas intensivos de producción, no cumple o no se llena con su misma producción. México importa alrededor de 120,000 toneladas anuales de cacao de Ecuador, de cacao brasileño, de cacao africano. Esto lo hacen las grandes empresas como es Turín, que ahora es Mars, como es Hershey's también aquí en México. En fin, gran parte del chocolate mexicano, de las marcas que tú me digas,
de chocolate que tienes como chocolate mexicano, utilizan cacaos importados. Entonces, es un punto importante regresar a estos sistemas, pero justamente lo que les comentaba de que estos productores lo están ofreciendo a los chocolateros que trabajan con cierta calidad. Quien tiene un sistema agroforestal difícilmente va a ir a ofrecerlo a la industria, porque principalmente el valor económico del cacao, lo que puede costar el cacao, la industria no lo va a pagar. Entonces hay que buscar otros mercados que pueden ser aquí en el mercado interno con chocolateros a nivel artesanal o bean to bar o llámale como tú quieras, y otros que tienen una capacidad de producción más grande, lo que están buscando es exportar su cacao. Porque evidentemente los costos de un sistema agroforestal también son más altos y la gente necesita poder vender su cacao a un precio mucho más alto. Entonces, empresas como Agrofloresta, como Finca La Rioja, están buscando también, además de dejar parte del cacao aquí en México, es promover el uso del cacao mexicano fuera de aquí, de nuestro país. Eso quizás en lo que se recupera una producción o que haya más disponibilidad de buen cacao. Pero a nivel industrial, no es lo que, la industria no busca eso, no busca tener cacaos de sistemas agroforestales. Quieren comprar cacao barato, cacao que se produzca en gran cantidad, y eso lo están buscando, atacando a productores como lo hicieron con Luis Barjau, y en fin, hay muchos casos como ese. Ok, chef, gracias. Gracias, Toño. Arturo Capetillo, tienes tu manita alzada también. Sí, chef. Gracias. Una duda. Nos comentó sobre el movimiento que hacía Nestlé y todo el movimiento que podía causar o afectar a la tierra por querer hacer o enfocarse más que nada en el cultivo, dejando afuera otros distintos, tanto como el café, entre otros. ¿Cómo podríamos hacer nosotros, o sea, marcar una diferencia o empezar a concientizar a la gente de saber qué es lo que está haciendo Nestlé? Pues bueno, ustedes como gastrónomos, y yo por eso precisamente aprovecho siempre estos foros, ustedes como gastrónomos y siempre que estoy en contacto con gente que tiene el acercamiento con más personas, pues es únicamente difundir cierta información. Lo primero es que hay que conocer, ¿no? Conocer a fondo las cosas. Como les decía, ustedes pueden investigar y si tienen dudas, yo con mucho gusto les puedo facilitar algunos documentos, algunos enlaces a donde pueden aprender cosas así, y por lo demás, pues es nada más ir nosotros mismos involucrando a la gente en lo que es, no nada más en cuestión del chocolate, ¿no? Hay gente ya también haciendo lo mismo con el maíz, haciendo lo mismo con el arroz, aquí en Morelos también. En fin, es ir concientizando a la gente poco a poco. No es, yo lo que hago con esto no es atacar a Nestlé y decir, no, pues es una basura y todo esto, ¿no? Porque difícilmente lo voy a lograr. Ellos obviamente tienen un marketing impresionante, llegan a la gente de una manera muy particular, pero lo principal es, si tú ya conoces algo, dejar de consumir esos productos. Yo siempre les hablo de eso, ¿no? Se nos hace muy fácil comprar el Hershey's o comprar el Turín, quizás por desconocimiento, pero sepan que ahorita ya hay la capacidad para, en el caso del chocolate, ocupar chocolates de otro tipo. Si la gente ve que tú en vez de preparar tu pastel con chocolate Turín, estás utilizando el chocolate de Alejandro Campos, de Chocolates Volter, y le sabes explicar por qué estás trabajando con chocolate mexicano y con cierto tipo de chocolate mexicano, poco a poco vas haciendo conciencia. Yo me he dado cuenta de eso con esta empresa que llevo de Cielo Dentro. Tengo cerca de 3 años haciendo chocolate, transformando cacao, y la verdad es que la aceptación de la gente es impresionante. Una vez que prueban esto, porque no tiene nada que ver con el chocolate industrializado, ellos mismos se interesan en saber más. ¿Por qué sabe diferente? ¿Por qué tiene menos azúcar? ¿Por qué no es amargo? ¿Por qué todo esto? Y pues tú que ya pudiste investigar, puedes explicar todo eso, y esa misma gente va a concientizar a su vecino o a su familia, y es una cadena. Es algo que se va a llevar muchísimos años, eso sí es seguro, pero pues hay que aprovechar cada oportunidad para hablar de los productos como debe de ser. Muchas gracias, Jeff. Es importante justamente, y bien como lo dices, Chef, desafortunadamente estas empresas transnacionales han buscado generar un lucro
terrible a la sociedad. Digo, lo hemos visto con otro tipo de empresas, ¿no? El caso de Coca-Cola, pues que es terrible cómo llega, se apodera de yacimientos de agua y desafortunadamente con esto pues le da en la torre a toda la gente que vive en ciertas comunidades. Creo que sí, como bien lo mencionas, es un tema de conciencia. Creo que debemos de tener conciencia sobre todas estas situaciones y sobre todo los chicos que en este momento pues se están formando y que deben de tener completamente en la mente estos polos, ¿no? Y que finalmente pues son parte de a lo que se van a dedicar y tener esta conciencia y esta responsabilidad social para poder hacer su trabajo realmente como deberíamos de ser como sociedad ideal, ¿no? Correcto. Sí, es eso, con conciencia social, evidentemente. Es algo de lo que antes no se hablaba. Les dije al principio, ¿no? Cuando yo estudié, quizás cuando tú estudiaste o comenzaste a trabajar, de eso no se hablaba de calidad, pero en otro sentido. Y ahorita la calidad va muy ligada al origen de las cosas y pues a todo lo que tiene que ver con la ecología, con la cuestión social. Y ahorita estas nuevas generaciones, quienes están ahorita estudiando, deben de tomar gastronomía. No podría existir ningún proyecto si no tiene una buena sustentación en todos estos sentidos de la conciencia social. Claro. Oye, chef, y bueno, antes de que terminemos, platícanos un poquito de tu proyecto. ¿Tú cómo comercializas tu producto? Yo ya tuve la fortuna hace algunos meses de probarlo, es una maravilla. Sí. De hecho, algunos de los chicos que están conectados les llegué a dar a probar del chocolate que me compartiste en Cuernavaca. Y bueno, buenísimo. Platícanos un poquito de este proyecto, chef. Gracias, chef. Pues bueno, ahorita estoy trabajando con distribuidores nada más. Yo no tengo una tienda física. Ahí en la Ciudad de México pueden encontrar en la colonia Roma un lugar que se llama Dichoso Cacao. Está en la calle de Campeche. Ahí pueden encontrar no nada más mi producto, sino chocolates de toda la República, chocolates muy buenos. Visiten el lugar Dichoso Cacao. Y si no, lo mío lo pueden encontrar, les voy a compartir, voy a hacer el anuncio. Claro. Tengo una tienda en línea, pueden entrar así como cielodentro.com. Aquí les hablo un poco de lo que es todo el proceso que hago, de lo que es el Vintubar, de qué se trata. Pueden comprar en línea y les puedo enviar hasta su domicilio lo que gusten. Y bueno, ya aprovechando, aquí hay una parte que es el blog, que ahí conforme a mis tiempos, pues voy metiendo información de repente, pero información en todos los sentidos, algo de historia, algo sobre los procesos, algo sobre ya la elaboración del chocolate, por ahí pueden estar al pendiente, hay cosas interesantes. cielodentro.com, así es como pueden encontrar mi proyecto y probar chocolate. Excelente, chef. Bueno, pues chicos, no sé si tengan alguno de ustedes una pregunta más que deseen hacerle a nuestro invitado. Bueno, chef, pues no nos resta más que agradecerte tu tiempo. Realmente el conocimiento que nos ofreciste fue muy valioso. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, las puertas de la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael, están abiertas para que ahora que tengamos tiempo y oportunidad podamos ahí desarrollar algún taller o alguna actividad. Sí, claro que sí, con mucho gusto, chef, cuando ya volvamos a un poco a la normalidad, para platicar más sobre el cacao, sobre el chocolate. Es un tema que me apasiona y me encanta compartir cuando hay oportunidad. Te agradezco mucho la invitación. Y bueno, chicos, les agradecemos mucho su asistencia y bueno, ya la próxima semana tendríamos el cierre de este ciclo de conferencias Chocolate 360. Les tenemos una sorpresa, la cual les vamos a avisar muy pronto con quién estaríamos cerrando. Y bueno, pues muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y cuídense mucho. Mi chef, muchísimas gracias. Luego, chef, gracias, que estés muy bien, un abrazo. Igualmente, un abrazo, hasta luego. Gracias, chicos. Muchísimas gracias, chef. Gracias, chef. Bonita tarde. Gracias, chicos.